Buenos días, mi nombre es Angie Jaramillo y en este momento les voy a contar sobre lo que ocurrió pues en una parte del siglo XIX y a finales del siglo XX. En estos hechos importantes se puede destacar como lo fue el Frente Nacional, los presidentes del mismo, sus consecuencias, la oposición, los partidos de la izquierda, las guerrillas, el M-19 como guerrilla urbana y su desmovilización, la toma del Palacio de Justicia, la transición al siglo XX, la Constitución de 1991, la política, el narcotráfico y el conflicto armado, los problemas en la actualidad de Colombia en el ahora en día y la ciencia de la tecnología. El Frente Nacional, uno de los hechos que les di a entender antes en el video. Bueno, el Frente Nacional, cabe destacar que con la llegada de Alberto Lleras Camargo a la presidencia en 1958, esto aumentó pues como las ganas de los partidos liberales y conservadores a alternarse la presidencia de 16 años. El Frente Nacional ayudó pues un poco como a que se estabilizara un poco el país, pero no lo logró del todo, ya que lo social y lo político pues se estaba entrando como en una crisis. Aunque el Frente Nacional trató pues como de minorizar las peleas que estaban entre el Partido Liberal y el Conservador, pues no trajo la paz al país. La razón, había excluido las minorías políticas y sectores populares. Bueno, en ese momento sigue el punto clave de los presidentes. Voy a hablar de 4 personas que marcaron un antes y un después en el Frente Nacional, como lo fue Alberto Lleras Camargo. Su presidencia fue de 1958 a 1962. Un liberal que estableció una política de modernización y creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, mayormente conocido como ENCORA, por medio de la cual llevó a cabo el plan de reforma del mismo. Bueno, otro que le sigue a los presidentes es Guillermo León Valencia. Su presidencia fue de 1962 a 1966. Fue un conservador que promovió una reforma laboral que prohibía el despido sin causa justa y regresó y reorganizó el Sistema Nacional de la Salud. Tuvo que enfrentar problemas económicos, de orden público y al igual que sociales también. Y ya terminando, Carlos Lleras Restrepo. Su presidencia fue de 1996 a 1970. Fue un liberal que creó el Instituto de Fomento Institucional, más conocido como IFI, y reformó la Constitución de 1968 para extender los partidos en cargos públicos durante los años consecutivos. Con el último de los candidatos está Misael Pastrana Borrero. Su presidencia fue en 1970 y concluyó en 1974. Fue un conservador a la presidencia y se dice que él llegó a la presidencia gracias a un fraude electoral que supuestamente se lo robó a Gustavo Rojas Pinilla, candidato también a la presidencia. Misael Pastrana tuvo que afrontar una agitación laboral sindical, al igual que estudiantil, por toda esta revolución que ocurrió supuestamente a él robar o hacer guardar los votos del señor Gustavo Rojas Pinilla. Pues ya hablando como de las consecuencias del Frente Nacional, entre ellas se puede destacar que fue un estableció como una igualdad entre el sistema bipartidista que había sido característico de la historia política desde hace muchísimo tiempo. El Frente Nacional dio por terminada la inestabilidad política, otra consecuencia del mismo, entre los partidos, y también inauguró una nueva etapa de inestabilidad, o sea que hubieron pros y contras entre lo que acabé de destacar.
Esto se dio porque fueron decaídas las minorías políticas. También hubo un fortalecimiento del clientelismo, según lo que se puede destacar. Bueno, ya hablando como de la oposición al Frente Nacional, se puede destacar que desde el mismo momento en el que se inició las negociaciones, pues surgieron varias contiendas políticas que no estaban pues a favor de que se creara esto, ya que dejaba por fuera pues a muchas personas que querían estar como o aspirar a la presidencia. El pacto entre los partidos había dejado por fuera los partidos de la oposición y la contienda política, por lo cual no les llamó pues mucho la atención a personas externas de que esto se... Bueno, ahora los partidos de la izquierda, también un hecho muy importante que se caracterizó en el siglo XIX, a mitad y a final. Bueno, la izquierda colombiana estaba representada principalmente por el Partido Comunista Colombiano. Apoyó lo mayormente conocido como FN, pero pasó a la oposición cuando Lleras Camargo inició su persecución. Principalmente se caracterizó por su rechazo a la democracia electoral. Los hechos que se pueden destacar de los grupos armados, que va a ser el siguiente tema a tratar, se puede señalar para que se crearan grupos armados, la exclusión de la política hacia ellos y el auge de las teorías foquistas, impulsadas por el Che, las cuales aseguraban que las condiciones individuales no eran lo suficientemente aptas para que las masas efectuaran la revolución socialista. Pero, a ver, eso creó como un inconformismo entre los grupos armados y fueron incrementando de medida de mucho más hacia los campos y todo lo que se conoce como eso. Siria, estos son una guerrilla urbana mayormente conocida como el M-19. A pesar del estatuto de seguridad, el gobierno no pudo contener a las guerrillas. En vez de esto, aumentó en gran mayoría. Las guerrillas, al contrario, aumentaron en el contexto. Cobró por protagonismo al movimiento del 19 de abril del M-19, creada por Jaime Beltrán. Esto se dio a raíz del fraude electoral en contra del candidato a la presidencia, Gustavo Rojas Pinilla, que también estuvo en un movimiento conocido como la NAP. Entre los siguientes hechos que se pueden destacar está la toma del Palacio de Justicia. Esto ocurrió entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Entre ellos se destacan 35 guerrilleros del M-19. Se tomaron la sede del Palacio de Justicia en pleno centro de la ciudad. Eso le hace pensar a uno cómo tantos guerrilleros lograron entrar hasta este centro, que era muy custodiado, pero más sin embargo lo lograron. Su desenlace no fue el más apto y muy lamentable, ya que dejó 98 muertos entre magistrados, guerrilleros y pues también algunos pertenecientes al ejército. 11 personas desaparecidas. Este hecho fue una marca imborrable que dejó en la mente de los colombianos, sin olvidar que días antes habían robado una espada en otro plano de la ciudad. Bueno, posteriormente a esto sigue la transición al siglo XX. Acá pues, se puede ver algunas de las cosas importantes que ocurrieron. A comienzos de los años 90, los paramilitares, la violencia y la corrupción, entre otros factores importantes que ayudaron a que se creara pues una nueva constitución en 1991, pues se alternaron varias cosas que no fueron beneficiosas para el país. Principalmente los gobiernos habían sido las instituciones del Estado. Su planteamiento principal
de las personas pertenecientes al gobierno había sido fortalecer en gran manera el Estado. Posteriormente a ello, pues así como mejorar la parte social, política y económica del país. Lo que le sigue al tema tratado anteriormente es la Constitución de 1991. La Asamblea finalizó sus labores el 4 de julio con la promulgación de la nueva Carta Política. El documento reemplazó la Constitución de 1886, transformó el sistema político del país de una democracia representativa a una participativa, lo cual benefició en gran manera, ya que esto nos ayudó para que no existieran más conflictos, pero más aún siguieron pues notándose, pero no tan marcados como antes. Y posteriormente a eso es el narcotráfico y el conflicto armado. A pesar de que la Constitución de 1991 contribuyó a un proceso de legitimización de las instituciones del Estado, no sirvió para reducir el conflicto armado. Incluso durante las últimas décadas, el narcotráfico, los paramilitares y las guerrillas han subido y han incrementado en gran manera su nivel de poder, lo cual no ha sido fácil controlar, no ha sido muy fácil para controlar este hecho por medio del gobierno. Terminando este video está pues lo que se conoció como lo que ocurre ahora en día en Colombia. A pesar de que los últimos años en Colombia no han sido los mejores, algunos no tanto, han aumentado en gran manera como la seguridad, el empleo, el acceso a servicios, entre otras cosas. En la actualidad pues ha logrado como tener una consolidación en cuanto a factores políticos, sociales y económicos. Se puede decir que estamos viviendo una época de un poco de conflictos, pero con la movilización de algunas guerrillas se ha podido consolidar una época de paz y tranquilidad. Bueno, entonces la tecnología y la ciencia han ido aumentando mucho, porque se ha logrado, por medio de la ciencia, se ha logrado obtener pues diferentes métodos como para la cura del cáncer y todo eso. En cuanto a la tecnología, ha aumentado mucho, ya que es la creación de robots, de los mejores teléfonos, de los mejores computadores, de lo mejor pues en cuanto a eso. Culminando ya el video, les voy a dejar algunas conclusiones como en la transición al siglo XX sufrieron pues varios hechos que marcaron la época de Colombia, pero no todos fueron buenos, algunos fueron malos, como el conflicto armado, muchas guerrillas, muchas muertes, pero también hubieron cosas buenas como la Constitución de 1991, los presidentes del siglo XX, y entonces con eso quiero destacar que no todo en estos hechos fue malo, sino que nos sirvió para tener una persecución al siglo XX muy buena y con mejores capacidades de tecnología y la biología, al igual que esto.